Ven a celebrar en este lugar su nombre, su nombre. Ven a exaltar con tu corazón a Cristo, por siempre vivirás. La iglesia, somos una gran familia. El Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, dice así, glorificando al Señor nuestro Dios Todopoderoso: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Puede tomar su lugar. Que Dios añada bendición a esta palabra. Aleluya. Que Dios añada bendición a esta palabra y su Santo Espíritu nos ministre a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar, amados hermanos, en este pasaje que leímos, esta escritura que leímos, bajo el tema la veracidad de las Sagradas Escrituras. ¿Usted me escuchó? La veracidad de las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos, amados hermanos, de la veracidad de las Sagradas Escrituras, estamos hablando del cumplimiento que tiene la palabra del Señor. De que la palabra del Señor, amados hermanos, no contiene error alguno. De que la palabra del Señor se cumple al pie de la letra. Hay profecías que se dieron, aleluya, 1000 años atrás, y óigame bien, cumplidos esos 1000 años, aleluya, la palabra del Señor se cumplió al pie de la letra. Por ejemplo, Isaías profetizó algo acerca del Señor Jesús 700 años atrás. Y óigame bien, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, a los 700 años cumplidos, la palabra del Señor se cumplió con toda veracidad. Cuando nosotros vemos este pasaje, mire lo que dice este pasaje. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Ese pero se lo puse yo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, cuando nosotros hablamos de escudriñar las Escrituras, estamos hablando, amados hermanos, oiga esto, la palabra escudriñar se usa para enseñarnos que nosotros debemos de ser pacientes en el estudio de la Sagrada Escritura. Pero también la palabra escudriñar se usa para decirnos que nosotros debemos ser perseverantes al estudiar la palabra de Dios, tal como lo hacen los mineros cuando entran a la cueva. Aleluya. Y usted lo puede ver, bendito Dios, que él está ahí, alabado sea el Señor, buscando el metal precioso, buscando oro, buscando ese material, aleluya, que cuando lo tiene en sus manos, cuando lo encuentra, se alegra, se goza, porque dice: aquí tengo el billete. Aleluya. Así es cuando usted y yo escudriñamos la palabra de Dios. Encontramos una verdad y nos alegramos. Encontramos una perla y nos gozamos y decimos: qué poderosa que es la palabra de Dios, qué tremendo que es escudriñar las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay algo que a mí me llama la atención. ¿Sabe que cuando yo leo la Biblia me gusta hacerle preguntas? Y una de las preguntas que le hago a este texto es: ¿a quién es Jesús en ese tiempo, en ese momento,
Cuando estamos leyendo Juan capítulo 5, ¿a quiénes Jesús les dijo? Escudriñad las Escrituras. Entonces, cuando leemos el contexto, que yo les he enseñado que nunca saquemos un texto de su contexto para un pretexto. Cuando leemos el contexto o cuando leemos los versículos anteriores, nosotros nos damos cuenta que Jesús le está diciendo a los judíos, Jesús le está diciendo a los escribas, Jesús le está diciendo a los fariseos que escudriñen las Escrituras. Cuando yo veo eso, me surge otra pregunta. ¿Es que los fariseos no escudriñaban las Escrituras? ¿Es que los escribas no escudriñaban las Escrituras? ¿Es que los judíos no escudriñaban las Escrituras? Y nosotros nos vamos a dar cuenta que sí leían las Escrituras. Nosotros nos vamos a dar cuenta que esos grupos religiosos sí eran amantes de la ley. Amén. Entonces vale la pena preguntarle a la Biblia por qué el Señor le dice escudriñar las Escrituras. Ahora, lo maravilloso de esto es que el Señor dice escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero no se queden solo con eso, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Otra pregunta: ¿cuáles eran las escrituras que tenían en ese tiempo? ¿Cuáles eran las escrituras que tenían en ese tiempo? ¿Será que ellos tenían el Evangelio de Mateo? ¿Será que ellos tenían el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan? El libro de los Hechos no lo tenían todavía. Entonces, ¿a cuáles escrituras se refiere? ¿Verdad que ya vamos como queriendo escudriñar? ¿A cuáles escrituras se refiere? Entonces, las escrituras que ellos tenían aparece en Lucas capítulo 24, verso 44, si no me equivoco. Lucas capítulo 24, verso 44 dice así: y les dijo, estas son las palabras que yo les hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Un momento, ¿en cuál ley de Moisés? Cuando Jesús dice era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, Jesús está diciendo que Moisés escribió acerca de él. Jesús está diciendo que Moisés escribió acerca de Jesús en Génesis, que Moisés escribió acerca de Jesús en Éxodo, que Moisés escribió acerca de Jesús ¿en qué más? En Levítico, en Números y en Deuteronomio. Y usted dirá, ¿a dónde encuentro a Jesús ahí? Usted se va a Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí Dios da la primera promesa acerca de lo que sucedería en la cruz del Calvario. Ahí estaba la promesa de que el enemigo iba a herir al maestro. Óigame bien, estando en la cruz del Calvario. Pero Jesús le heriría más, aleluya, porque le aplastaría la cabeza al diablo. Cristo Jesús cumplió esa profecía allá en la cruz del Calvario, lo que estaba predicho en Génesis 3:15. ¿Dónde encontramos a Jesús en Éxodo? Éxodo capítulo 12. El Señor va a mandar un juicio donde el faraón a Egipto. Y entonces cuando el Señor va a enviar ese juicio, le dice a Moisés, Moisés, mete al pueblo a las casas, allí estará el pueblo, y hagan una cosa. Saben, va a pasar, dice el ángel de la muerte, matando a todos los primogénitos, pero ustedes van a hacer una cosa.
aleluya, van a agarrar un cordero sin mancha. Jesucristo es el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es el cordero que no se encontró pecado en él. Y dice, no le vas a quebrar los huesos. Cuando a Jesús le iban a quebrar las rodillas, aleluya, con un mazo, estando él en la cruz para que se asfixiara, aleluya, no hubo necesidad, porque el Señor ya había entregado su espíritu. Se cumplió la palabra al pie de la letra. Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Ese cordero lo vas a inmolar entre las 2 tardes. ¿Sabe qué significa en hebreo? Entre las 2 tardes a las 3 de la tarde. Dice la Biblia que cuando Cristo entregó su espíritu y expiró, eran las 3 de la tarde. Eso significa las 2 tardes. Y cubrieron las tinieblas la tierra para que se cumpliera la palabra poderosa de Dios. Miles de años antes la profecía fue dada, y miles de años después se cumplió tal y como Dios lo había dicho. Vamos, no te miro tan emocionado por la palabra de Dios. Esto a mí me apasiona. Ese se llama el Cordero Pascual. No el Cordero de Don Pascual, sino el Cordero Pascual. O sea, el Cordero de la Pascua. Que Pascua en hebreo es Peshach, que significa pasar por alto. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Ay, Dios mío. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario? Pasó por alto nuestros pecados. No nos tomó en cuenta nuestros pecados. Oh, Dios mío, esto a mí me apasiona, porque yo entiendo, oh, gloria a Dios, cuánto el Señor me perdonó. Yo entiendo, aleluya, que el Señor tomó el lugar, aleluya, en el que yo debería estar, porque yo merecía la muerte, pero Él dijo, Él no va a morir, yo lo voy a sustituir y voy a morir por Él en la cruz del Calvario, y todos sus pecados le serán perdonados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde miramos a Jesús? En número. Yo he leído números, dicen algunos hermanos, y no he encontrado a Jesús. Dígame a dónde. Juan capítulo 3. Capítulo 3, verso 14 y verso 15. Y como Moisés, ay, Dios mío, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Pero como le dije que le quiero enseñar, vámonos al verso 14. En el verso 14 del capítulo 3 de Juan, aleluya, dice, ahí abajito hay un texto. ¿A dónde lo manda ese texto? Lo manda a Números capítulo 21 verso 9. Vámonos a Números capítulo 21 verso 8, para que entendamos un poco mejor. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Cuál es el asunto aquí? Algunos de entre el pueblo de Israel comenzaron a murmurar de Moisés, de Aarón, comenzaron a murmurar aún en contra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les mandó un juicio. Cuidado, murmuradores. Cuidado, murmuradores. Les mandó un juicio. ¿Cuál fue el juicio? El Señor les mandó una serpiente que al que agarraba y lo picaba, lo mataba. Y entonces andaba un murmurador, ¡pah!, la serpiente caía redondito. Cuidado, la serpiente. Entonces así estaba el pueblo.
estaban las culebras haciendo estragos, estaban las culebras, las serpientes ardientes, mordiendo a la gente y se moría. Entonces cuando llega la solución, cuando viene la revelación, Moisés obedece a Dios y todo el que era picado por una serpiente se iba a la serpiente ardiente que estaba en el asta. ¿Qué dijo Jesús? Aleluya. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera que es picado por la serpiente antigua llamado Satanás, óigame bien, y está a punto de morirse sin Cristo Jesús, o está muerto en delitos y pecados, siempre que venga y ponga su mirada en Jesús, ponga su fe en Jesús, entonces vivirá, recibirá la vida eterna. Hay un profeta llamado Isaías, capítulo 7 de Isaías, verso 14. Dice la Biblia de la siguiente manera: aleluya. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿A dónde lo lleva su Biblia? Aleluya. ¿Sabe a dónde lo lleva? A Mateo capítulo 1, verso 21. Vámonos a Mateo capítulo 1. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22 dice así: y todo esto aconteció. A mí me gusta esta frase. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías hace 700 años atrás, cuando dijo: oh, gloria a Dios, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros en la persona de Jesucristo. Porque es necesario que se cumpliese lo que está escrito de mí, dice Jesús, no solo en la ley de Moisés, sino en lo dicho por los profetas. Y este profeta, solamente inspirado por el Espíritu de Dios, solamente en un momento de inspiración, Dios lo pudo trasladar a 700 años después, cuando él ya no iba a estar, cuando el profeta ya no iba a estar. Y él, aleluya, dice: yo veo 700 años después. Aleluya, yo creo que ni los años sabía él, pero él dijo: yo veo de aquí a un tiempo un cumplimiento que vendrá. Así dice el Señor, que Dios estará con ustedes en la persona de un hombre llamado Jesucristo, y por eso llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios hecho carne entre los hombres, y ustedes lo verán. A Dios le plació agarrar a una muchacha, óigame bien, virgen, agarrar a una muchacha soltera que no conocía varón, solo estaba comprometida a matrimonio como verdaderamente debe de ser, y entonces el Espíritu de Dios vino sobre ella para darle cumplimiento a la palabra de Dios. Y me gusta esta frase: para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta. ¿Cuántos alaban a Dios? Fue profetizado que Jesús nacería de una virgen, y se cumplió al pie de la letra. Pero fue profetizado también, aleluya, oiga bien, cómo Jesús sería lleno del Espíritu Santo, y se cumplió al pie de la letra. Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Déjelo ahí ese texto. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Cómo del tronco de Isaí? O sea, de David.
O sea que David había recibido una promesa. Óigame bien, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 en adelante, Dios le dice: tú no me vas a hacer casa. Aleluya, yo sé que lo tienes en tu corazón, pero no me vas a hacer casa. Pero algo te voy a decir: tu hijo me hará casa. Pero ¿sabes qué? Voy a hacer de tu hijo, aleluya, un reino perpetuo. Y si usted se pregunta, ¿el reino de Salomón fue perpetuo? No, el reino de Salomón también pereció. ¿Cuál es el único reino que es perpetuo? Es el reino del Mesías, es el reino del ungido, es el reino del Cristo de la gloria, es el reino del Señor de los señores. El único reino inconmovible, el único reino es que, ay Dios mío, que se permanece eternamente y para siempre, es el reino de Jesús. Entonces saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2. Y reposará sobre él la plenitud del Espíritu Santo en sus 7 manifestaciones, como lo menciona el libro de Apocalipsis. Imagínese usted, miles de años después. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento, Espíritu de temor de Jehová. Verso 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Verso 4. Sino que juzgará con espíritu de justicia. Los 7 espíritus en la persona de Jesucristo, las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios en la persona de Jesucristo. Eso nos habla de la plenitud del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Mateo capítulo 3, verso 15. Mateo capítulo 3, verso 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia significa apegarse a lo establecido por Dios, apegarse a lo profetizado por Dios. Y es Jesús el que lo está diciendo, no es cualquiera. Entonces le dejó, o sea Juan. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Óigame bien, aleluya. Verso 17 dice así: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, o en quien mi corazón se agrada. Alabado sea el nombre del Señor, porque 700 años antes Isaías lo había profetizado. No solo que Jesús nacería de una virgen, no solo que Jesús sería Dios con nosotros en la persona de Jesucristo, sino, amados hermanos, que Jesús sería lleno del Espíritu Santo de Dios. Óigame bien, que Jesús ejercería un ministerio en la plenitud del Espíritu Santo. Y a mí, aleluya, me causa un impacto esto, porque si Jesús, aleluya, siendo Dios con nosotros, tuvo que ser ungido con el Espíritu Santo de Dios en toda su plenitud, ¿quiénes somos nosotros para no cumplir el llamado de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para no ejercer el llamado de Dios en el poder del Espíritu de Dios? Está escrito que pagarían por él 30 monedas de plata, y se cumplió. Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Verso que sigue dice así: y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. ¿A dónde lo envía eso?
nos vamos, aleluya, a Mateo capítulo 27, verso 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Verso 10. Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Eso fue lo que hizo Judas cuando vendió al Señor. Se tenía que cumplir que Judas vendiera al Señor, óigame bien, por 30 monedas de plata. ¿Sabe por cuánto? Aleluya. Por eso nosotros en Génesis tenemos que buscar las tipologías de Cristo. Así como Melquisedec es una tipología del sacerdocio de Cristo, que la Biblia lo dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Así la vida de José es una tipología de Jesucristo, porque a José, aleluya, lo menospreciaron sus hermanos. A Jesús también, a José lo vendieron sus hermanos por 30 monedas de plata. A Jesús también, óigame bien, pero entre más sufría, más lo exaltaba Dios. Por eso la Biblia dice que Dios a Jesucristo lo exaltó hasta lo sumo, para darle un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabe a Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Está escrito cómo padecería Jesús, y se cumplió al pie de la letra. Isaías capítulo 53, versículo 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Está conmigo? Ahora vámonos, aleluya, al versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ojo, pestaña y ceja esto. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Alguien me preguntó qué es trasquiladores. Trasquilar las ovejas es quitarle la lana. Lo explico por lo que vamos a ver. ¿A dónde nos vamos? A Mateo capítulo 26, verso 63. Dice así de la siguiente manera: mas Jesús callaba. ¿Qué dice Isaías? Que no abrió su boca. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Que dice, amados hermanos, el verso 67. Verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. El verso que sigue, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Sabe, amado hermano, qué hicieron con Jesús en ese momento? Los soldados romanos no solamente, aleluya, sale como en la película La Pasión de Cristo, que lo estaban, aleluya, azotando, óigame bien, y era escarnecido, que su carne, aleluya, óigame bien, se iba con los azotes de punta. Óigame bien, no solo eso hicieron, dice la Biblia, y le mesaron la barba. Mesarle la barba quiere decir, le arrancaron la barba a golpe. Usted está conmigo. Mesarle la barba quiere decir, le arrancaron la barba a golpe, y mientras lo golpeaban y con una venda en los ojos le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Dice la Biblia que le pusieron un manto púrpura, porque así se vestían los reyes, y todo lo hicieron burlándose del Señor. ¿Sabe, amado hermano, que no solo eso dice la Biblia? Dice la Biblia que le pusieron una caña en la mano, porque todo rey tiene un bastón que se llama cetro. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando crucificaron a Jesús,
pusieron letras en hebreo y decía: este es el rey de los judíos. Pusieron letras en arameo y decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Y pusieron letras en griego que decía: este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. ¿Sabe por qué se escribió en 3 idiomas? Aleluya. ¿Sabe por qué se escribió en los 3 idiomas? Porque Jesús, oh Dios mío, no solo era y es el rey de los judíos, Jesús es el rey de todo el universo. ¡Wow! ¡Alabe a Dios! Jesús es el rey de los griegos, Jesús es el rey de los hebreos, Jesús es el rey del mundo. ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! Alábele que Él vive, glorifíquele que Él es nuestro rey. Se burlaron de Él, mas no sabían que ellos eran los que estaban profetizando. ¿Sabe que yo estoy con escalofrío aquí? Aleluya. ¿A cuántos les gusta leer los salmos? Salmos capítulo 22, verso 1. Dice David, en un momento de angustia, en un momento de crisis, pero en un momento de inspiración, en el momento de la crisis, dice David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿A dónde lo manda? Alguien que me lo diga, ¿a dónde lo manda? Porque usted está aprendiendo a leer la Biblia ahorita también. Mateo 27. Mateo 27, 46. Dicen los hermanos, a ver si es verdad. Cerca de la hora novena. ¿Cuál era la hora novena? Las 3 de la tarde. Entre las 2 tardes inmolarás el cordero. Éxodo capítulo 12. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué dice el verso 47? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama a este. Qué falta de discernimiento. David, 1000 años antes de Cristo, él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y Jesús, cuando esté en la cruz, para que se cumpla lo dicho por el Señor a través del profeta David, porque David no solo fue salmista, fue profeta. Para que se cumpliese lo dicho por el Señor a través del profeta, Jesús está cargando con todos los pecados de la humanidad, de su tiempo y de nuestro tiempo y de los tiempos venideros. Jesús estaba cargando ahí con el adulterio que usted y yo cometimos. Jesús estaba cargando con los pecados de las borracheras que usted y yo nos pegamos. Jesús está cargando con todos los pecados de la humanidad. Se cumplió al pie de la letra lo que David dijo 1000 años antes de que Jesús estuviera clavado en la cruz. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 69, versículo 21? Dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿A dónde lo envía? ¿A dónde lo envía? Lea su Biblia, no me quede viendo. Lea su Biblia. ¿A dónde lo envía? Mateo 27, 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba
estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya el plan de salvación ya estaba para toda la humanidad, ya Cristo había cumplido la misión, aleluya, y Él, para que se cumpla la escritura, dice: tengo sed. Mire, esto es el cumplimiento de David. Yo un día prediqué un mensaje que se llamaba una ofrenda derramada delante del Señor. ¿Sabe de qué tiene sed el Señor? Tiene sed de gente comprometida. ¿Sabe de qué tiene sed el Señor? Tiene sed de gente entregada. ¿Sabe de qué tiene sed el Señor? De gente agradecida, de gente que valore lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿Sabe de qué tiene sed el Señor? De gente que le diga: envíame aquí, envíame a mí, que yo iré por todo lo que has hecho en mi vida, por todo, Señor, cómo has transformado, cómo has cambiado mi vida. El Señor tiene sed de gente entregada, sin reserva. Ahora vamos a irnos también a Salmos capítulo 22, verso 18. Y me dice cuándo encontró a Cristo en ese salmo, en el verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. ¿A dónde lo manda? Mateo 27:35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suerte. ¿Usted echaría suerte sobre una ropa que es demasiado barata? Porque es que hay gente que quiere hacer voto de pobreza. ¿Sabe que los estudiosos dicen que las vestiduras de Jesús no tenían ni costura? Y sabe que yo creo que Él se vestía con lino fino. ¿Sabe que yo creo que Él se vestía con vestiduras hermosas, con vestiduras de realeza? Porque es que Jesús sabía quién era. Jesús sabía que Él era hijo y que tenía un padre. Pero Él sabía también que era rey, y no solo rey, rey de reyes y señor de los señores. Pero sabe que también está escrito que Él resucitaría al tercer día, y se cumplió. Mateo capítulo 20, verso 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: ¿están conmigo? He aquí que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Cuando Pedro escucha esto del Señor, dice la Biblia que Pedro llamó a Jesús aparte para reconvenirle, mejor dicho, para reprenderlo o para tratar de convencerlo que Jesús no fuera a la cruz. ¿Cómo era posible que el rey de los judíos, que así lo estaba entendiendo Pedro y los demás discípulos en ese momento, cómo era posible que el que iba a ser el libertador de los judíos iba a morir en una cruz, iba a morir, aleluya, de esa manera?
Pedro no lo entendía, pero como Pedro no lo entendía, ni sabía por quién estaba siendo usado, sino por el mismo diablo, Cristo le dijo, aleluya, te reprendo, Satanás, sal fuera, Satanás, porque no tienes puesta la mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Cristo estaba dando una profecía que se iba a cumplir al pie de la letra, porque ciertamente Él fue escarnecido, ciertamente Él fue abofeteado, ciertamente se burlaron de Él, pero Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó en la cruz, Él, aleluya, resucitó de entre los muertos para predicar el evangelio del reino, para darle salvación eterna a toda la humanidad. Mateo 28, versículo 1. Qué rápido se cumplió la profecía. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor. Verso 7 dice así: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Las mujeres creyeron el mensaje. Ahorita que estoy leyendo el pasaje, no sé si fue un ángel o fue el mismo Jesús el que les dio el mensaje a estas mujeres. Déjenme pensar que fue el mismo Jesús y que los ojos de las mujeres estaban velados, porque los ángeles solo traen un mensaje, aleluya, para cumplir un propósito de Dios. Pero los mensajeros del reino de Dios, los mensajeros del evangelio de Jesucristo, somos los que estamos aquí sentados. Nosotros declaramos hoy en día que Él resucitó de entre los muertos, que Él vive por los siglos de los siglos. Pero yo le he dicho, yo puedo hablar de Pablo y sucederán algunas cositas aquí. Yo puedo hablar de Moisés y sucederán algunas cositas aquí. Yo puedo hablar de Jeremías, yo puedo hablar de Elías. Ay, Dios mío, pero cuando hablo de Jesús no puedo parar. Cuando hablo de Jesús no puedo contener cómo se me paran los pelos. Cuando hablo de Jesús, aleluya, no puedo contener tanta gloria. Cuando hablo de Jesús, algo tiene que suceder. Alguien se tiene que sanar. Alguien se tiene que ir libre. Alguien tiene que ir restaurado. Alguien tiene que recibir salvación y vida eterna. A mí me gustan esos que dice: alzaos vosotras puertas eternas, abrir y levantad vuestras cabezas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jesucristo es el Rey de Gloria. Él entrará. Abre la puerta de tu corazón, abre tu vida, abre tu espíritu, abre tu alma. Hay poder de Dios en Cristo. Hay poder de Dios en Cristo. ¡Hay poder de Dios! El diablo a veces entiende mucho más el poder que hay, que hasta al decirlo me tiembla la boca. El diablo muchas veces o a veces entiende mucho más que algunos cristianos el poder que hay en mencionar
que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Sabe por qué el diablo entiende esto a cabalidad? Ay, Dios mío, a lo que me voy a meter. Porque el diablo en el tiempo de Herodes quiso matar a Jesús cuando era niño y no pudo. El diablo en el tiempo que Jesús está desarrollando, ay Dios mío, siento un escalofrío poderoso. El diablo en el tiempo en que Jesús está desarrollando su ministerio, le levanta una oposición, le levanta otra, y Jesús estaba entre los que lo querían apedrear, pero pasando entre medio de ellos no le hicieron nada, porque no había llegado su hora. El diablo no podía. El diablo entendía que lo había perseguido desde su niñez. El diablo entendía que había perseguido la simiente de Cristo. Ay Dios mío, ¿qué estoy hablando? Desde Génesis 3, Génesis capítulo 3, verso 15. Porque persiguió a todo el linaje de donde nacería el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Cuando lo tiene en la cruz, él dice: se me llegó el día. Pero él no sabía que el día que había llegado es el día de su peor derrota. Ahí Cristo derramó su sangre por todos los pecadores. ¡Ah, paliza la que le metió al diablo! ¡Ah, derrota la que Cristo le dio al diablo! ¡Oh, gloria! Que cuando se menciona la sangre de Cristo tiene poder, el diablo entiende todo el trayecto por donde persiguió a Jesús para matarlo y no pudo. El diablo entiende cómo tramó la muerte de Cristo una y otra vez. Solo con que usted le mencione la sangre de Cristo tiene poder. Porque usted está poniendo la parte que es la sangre por el todo que es el sacrificio de Cristo. ¡Alábelo! Cuando usted le menciona al diablo, la sangre de Cristo tiene poder. Usted lo que le está diciendo al diablo, y el diablo lo entiende, aleluya, es que persiguió a Cristo, aleluya, desde su nacimiento hasta la cruz y no lo pudo derrotar. No lo pudo derrotar. Más bien se llevó su peor derrota el diablo, porque fue exhibido públicamente en la cruz como derrotado y Cristo como victorioso. Por eso usted tiene que agarrar esto que yo he dicho. La victoria de Cristo es mi victoria. La victoria de Cristo sobre el diablo es mi victoria. Ven a celebrar.